El otro día estuve compartiendo por redes sociales lo que para mí es una de las estrategias más típicas y que todos pues tenemos por ahí alguna hipótesis que queremos validar. Te estoy hablando de la ruptura de un rango establecido, es decir, tú estableces por ejemplo los primeros 30 minutos en la sesión americana y cuando se acaban estos 30 minutos buscas la ruptura. Y les estuve preguntando qué configuración les gustaría probar, es decir, crear una estrategia automática que permita establecer este rango con un inicio, con un fin, y una vez terminado este rango, buscar la ruptura. Obviamente, la idea serviría para buscar un retroceso o un reversal sobre un rango de tiempo establecido, y te voy a explicar más o menos una de las formas que se me ocurre sencilla para hacerlo. Obviamente, a más requerimientos, mientras más queramos, pues cada vez se va complicando más, pero te voy a explicar la lógica que yo he creado para hacer esto. Vamos a ver cómo se crea una estrategia algorítmica desde cero y va a ser muy importante que entiendas todo lo que te voy a explicar, secuenciales, cuál es el orden que he seguido y por qué, y con esto vas a entender cómo y cuál es el paso a paso a seguir. Para esto voy a hacerlo en Ninja Script, me voy a ayudar de algunas de las propiedades que tiene Ninja. Una de las principales bondades que tiene Ninja es el Trading Hours. Esto acá es algo que en otras plataformas como en Atas no está presente, y esto sirve muchísimo porque incluso a la hora de crear estrategias, acá por ejemplo no es lo mismo. Mira, si yo le pongo aquí RTH, aquí solo me va a cargar las sesiones para cada sesión americana. En cambio, si yo le pongo aquí y le pongo default 24/7, ahora sí que me va a cargar todo el día de cotización. Entonces, ¿por qué te lo digo? Porque nos vamos a ayudar de algo, y una de las variables o hipótesis que más me decían es que se detecte los primeros 30, 60 o 120 minutos de sesión. Estas creo que fueron las que más se repitieron en sus comentarios. Es decir, que la estrategia sea capaz de, primero, detectar que empieza la sesión. Esta sesión puede ser la sesión americana en índices americanos, o por ejemplo, si yo pongo acá el oro, le pongo aquí la sesión cash del oro, le puedo poner la sesión cash del petróleo, de cualquier instrumento, y yo sé que al yo tener aquí configurado el instrumento con su sesión cash, la estrategia siempre va a estar detectando el inicio de esta sesión de aquí, ¿ok? Entonces yo voy a inicialmente trabajarlo para la sesión americana y el SP500. Y lo segundo de lo que nos vamos a ayudar es otra propiedad por defecto de las estrategias, y es el Session End. Es decir, puedes ver aquí que esta es la estrategia que he creado. Ya te voy a explicar el código y te lo voy a dejar a disposición en el blog también. Puedes ver que he creado acá una propiedad que me dice la cantidad de minutos que quiero detectar al principio de la sesión, y también tengo activado el Exit on Session Close. Esto significa que cada que termine la sesión, esta sesión que te digo que estableces aquí, cada que termine esta sesión, si hay alguna posición abierta, te va a cerrar automáticamente, ¿ok? Entonces vamos a empezar a ver qué es esta estrategia así muy básica creada. Le ponemos los primeros 60 minutos, la activamos y ponemos a aplicar, ¿ok? Entonces, puedes ver que la estrategia detecta que es el principio de la sesión americana, detecta que empieza la sesión y empieza a contar, en este caso 60 minutos, que viene siendo una hora, y detecta que se ha acabado esa cantidad de minutos que estableces en la propiedad, ¿ok? Cuando una vela rompe hacia arriba este rango, ejecuta la compra, ¿ok? ¿Y qué es lo que hace? Ahora mismo lo que hace es cerrar al final de sesión, pero tranquilamente podría ponerle yo para que detecte el rango y ponga un stop o un target. Ya te voy a explicar cómo se hace eso. Lo más importante ahora es la lógica que he seguido para detectar esto. Es decir, detectar este rango, actualizar máximo mínimo y detectar que tiene que comprar. Así que vamos a ver el código. La estrategia ya la tengo creada. Es una estrategia bastante sencilla. Todo está obviamente en el Lombard Update. Para los que sepan un poco en NinjaTrader 8, saben ustedes que toda la lógica de nuestras estrategias estará siempre creada
en el on-bar update, la mayor parte de la lógica de nuestras estrategias. Vamos a verlo con este ejemplo. Entonces, básicamente, esta lógica que está aquí en este on-bar update, esto que está aquí, se va a realizar todo esto vela a vela. Es decir, cualquier condicional, cualquier sentencia que yo hago acá, se va a realizar cada que cierre una vela, ¿ok? Esto obviamente va a depender de el temporalidad que tengo. Yo tengo temporalidad de 1 minuto. Esto significa que cada que cierra una vela de 1 minuto va a ser toda esta lógica de acá. Es decir, si le pongo 5 minutos, eso significa que cada 5 minutos me va a hacer toda esta lógica que tengo acá. Entonces, este on-bar update se va a llamar a este evento cada que cierre una vela configurada acá. Para que esta estrategia trabaje bien, pues tendrá que ser 1 minuto. Espero que entiendas el por qué. Entonces, lo primero que quiero que pueda hacer, y si te fijas acá, la primera de todas las sentencias escritas acá, es la detección del inicio de la sesión americana. Con esto tienes un condicional acá que sirve para detectar que está empezando la sesión americana. Te va a servir mucho, es algo muy importante. Esto aquí detecta que es el primer tick de la vela y que es la primera vela de la sesión configurada en el Data Series. En este caso la tengo con RTH, ¿ok? Entonces, este condicional detecta eso. ¿Qué quiero que haga cuando es el inicio de la sesión americana? Básicamente quiero que las variables, que las propiedades se reinicien y todo se establezca a 0. Ya vas a entender el por qué. Tanto el contador, este contador es una variable que me sirve para ir contando la cantidad de velas. Entonces quiero que aquí el contador se ponga en 0. El máximo del rango y el mínimo del rango también quiero que se reinicien. Y tengo aquí una propiedad que se llama inicio de rango, donde guardo el tiempo donde está iniciando el último rango. ¿Listo? Ya vas a entender cómo utilizo estas variables después, ¿ok? De momento tienes que entender que esto es lo primero que hace. ¿Qué hace luego la estrategia con esta sentencia que tengo aquí? Con esta sentencia lo que hace es que aumenta el contador en 1 unidad. Es decir, aquí está en 0 la primera vez que entra este condicional. Se llama de nuevo este método. Ahora lo que va a hacer es que va a empezar a aumentar el contador. Y obviamente aquí ya te va a entrar la siguiente vela. Aquí solo te va a entrar la primera vela de la sesión, en este caso configurada en el Data Series. Y todas las demás velas te va a entrar por acá, ¿ok? Ya vamos a ver qué hay por acá. Entonces, lo primero que quiero que haga en cada vela es que aumente el contador. ¿Listo? Luego quiero que verifique, acá tengo un condicional, este realmente no es tan útil, este solo me sirve para marcar el final del contador, es decir, cuando el contador que se está acumulando aquí es igual a la propiedad minutos. Esto que tengo aquí abajo es una propiedad, esta que tengo acá, y esta es la propiedad que estoy utilizando aquí, ¿ok? Obviamente, ¿qué hace esto aquí? Lo que hace es que compara este contador ya es igual a esa propiedad. Si es así, va a ejecutar toda esta condicional de acá. En este caso, lo único que hace es dibujar una línea vertical, que si te puedes fijar, eso lo que hace es que detecta esto. Es decir, cuando el contador es igual y alcanza la cantidad de minutos establecida, lo que hace es que me dibuja esa línea vertical amarilla. Acá tengo la misma idea, pero es diferente porque ya no quiero que sea igual, sino detecto que el contador sea mayor, ¿ok? Entonces, ¿qué quiero que pase cuando el contador ha alcanzado y ya es mayor a la cantidad de minutos? ¿Qué es lo que quiero que haga? Que compra o que venda. Y aquí tengo la condicional que hace. Primero, mira que la estemos flat, es decir, que no tengamos ninguna posición abierta. Luego miramos si es que el máximo de la vela actual, es decir, con esto siempre vemos el máximo de la vela actual, es mayor al máximo del rango, queremos que compre. Y si es que el máximo de la vela actual, el mínimo es menor al mínimo del rango, queremos que venda.
Con esto básicamente estamos viendo, con esta condicional de acá, estamos viendo que se ha roto el rango, el máximo y el mínimo del rango. Es a través de los máximos y mínimos de la vela actual, cada que tú veas esta referencia, high 0, low 0, hace referencia al máximo de la vela actual. ¿Listo? Entonces, para que esto funcione bien, lo último que tengo que haberme asegurado de hacer es de haber actualizado correctamente el valor máximo y el valor mínimo de los rangos. En este caso, mira dónde los actualizo. Esto vamos a ponerlo aquí. Actualización máximos y mínimos del rango, ¿ya? Ahora, esto lo hago acá. Mira, else, ¿qué significa? Si es que el contador es mayor a la cantidad de minutos establecida, ya quiero que busque las rupturas y compre o venda. Pero ¿qué va a pasar cuando el contador no es mayor? Eso significa que el contador todavía está dentro del rango, ¿ya? Entender un if, un else es demasiado sencillo, es demasiado básico. No te lo puedo explicar más a profundidad, pero básicamente, si es que esto no ocurre, siempre va a ejecutar esto que está acá, ¿ok? Así funciona un if, un else, ¿ok? Básicamente significa sí, si no, ¿ok? Si es que el contador es mayor a la cantidad de minutos establecida, busca la compra. Si no, haz todo esto de acá. ¿Y qué le estoy diciendo acá que haga? Aquí básicamente estoy diciéndole que actualice máximos y mínimos del rango. ¿Cómo se hace una actualización de máximos y mínimos de un rango? Vemos el valor máximo de la vela que está cerrando y lo comparamos con el valor máximo del rango que tengo guardado. La primera vez de todas que esto entre aquí, si tú te fijas el valor máximo, ¿cuál va a ser? Va a ser 0 porque lo tengo reiniciado desde acá, desde el primer tick de la vela. Entonces vamos a ir viendo. Si la vela actual tiene un máximo mayor, actualizamos el rango máximo. Si la vela actual tiene un mínimo menor al mínimo del rango, actualizamos el rango mínimo, ¿ok? Y esto es un condicional que te sirve para actualizar máximos y mínimos de rango. Y aquí lo que hago también es dibujar un pequeño rectángulo mientras estemos dentro del rango. Que te puedes fijar que ese es el rectángulo que se está dibujando ahí en cada uno de los rangos establecidos. ¿Ya? Entonces, de esa forma está correctamente planteado el condicional para que se cumpla esta estrategia. Es muy sencillo lo que he hecho, tal vez si no tienes mucha experiencia se te haya complicado un poquito entender, pero imagínate ahora que tienes que saber esto exactamente, cómo organizarlo para que la lógica funcione bien. Si yo cambio un if, si yo cambio un else, si yo no reinicio una variable cuando tiene que reiniciarse, esto ya no va a funcionar. Entonces, hemos utilizado propiedad, esta es la propiedad que utiliza el usuario. Hemos utilizado variables para guardar el contador. Hemos utilizado variables para guardar máximo y mínimo de rango y el principio del rango. Y luego, a través de condicionales, recuerda que los condicionales, toda esta lógica que tengo aquí escrita, que digamos que es la esencia de la estrategia, se va a hacer cada que cierre una vela. Tú no le puedes decir aquí, solo hazlo cuando pase esto o esto. Le puedes decir, pero siempre que sepas escribir bien los condicionales. Lo primero que pongas acá que haga es súper clave, porque si te fijas, lo primero que tiene que hacer de ley va a ser detectar si es o no es una nueva sesión, porque si no, no te va a funcionar bien. Si es una nueva sesión, lo primero que quiero que haga es que me reinicie mis variables y mis contadores. ¿Okay? Luego, cada vez que cierra una vela de 1 minuto, va a ir aumentando mi contador. De esta manera ya puedo utilizar el contador para ver si es que el contador es mayor o es igual a la cantidad de minutos. ¿Qué quiero que haga cuando el contador es mayor? Que me ejecute la ruptura. Viendo aquí, con esto veo que se rompe el máximo y el mínimo del rango. Pero si te fijas, si aquí tú no, en el momento que esta condicional se ejecuta, si tú no tienes correctamente estas variables, almacenado el valor de estas variables, obviamente te va a funcionar mal. Está aquí muy fácil explicado.
las primeras veces para pensar algo tan simple como esto, la verdad se me hacía mucho más complicado. Espero que esto te haya servido un poquito para entender cómo funciona esta estrategia. Te dejo por ahí también el condicional, un poco el mapa de flujo de toma de decisiones en la estrategia. Imagínate ahora que tienes que ponerle un stop, ya es más fácil saber dónde se pondría, ¿verdad? Obviamente, ¿dónde pondría un stop? Aquí, por ejemplo, mira. Bueno, la verdad es que en Ninja podemos muy fácilmente utilizar el método setStopLoss, que es este método de aquí. Aquí es más fácil, no tienes que pensar mucho dónde tienes que poner las órdenes de stop, sino que simplemente con estos métodos Ninja, cada que tú abres una posición, te va a poner las órdenes OCO del stop. En este caso, el Calculation Mode. Because he's nice, because he's handsome, there's something incredible. Calculation Mode lo vamos a poner en ticks y le vamos a poner un valor de 16 ticks, ¿ok? Y le vamos a poner un Set Profit Target, que es el otro método que sirve para poner un profit. Básicamente con estas dos líneas de código aquí en el State Configure, yo le digo a Ninja que cada que abra una operación lo haga con este stop y con este target, y al usar estos métodos automáticamente se van a poner como unas órdenes OCO, ¿ok? Entonces compilo guardando este archivo, suena que ha compilado, pongo Reload Ninja Script y puedes ver que ahora esta posición de aquí se cerró aquí con un stop, ¿ok? Por ejemplo, mira, ahí me doy cuenta de otra cosa. Cada que el precio viene aquí, rompe, se pone el stop. Ahora, cada que viene para arriba, vuelve a ejecutar la compra y vuelve a ejecutar la compra. ¿Sí ves? Entonces, tú puedes ver como una simple cosa cambia todo, ¿ok? Mira acá, por ejemplo, ¿qué pasó? Le puse que ponga un stop y un target. Entra la compra en la ruptura del rango, pone el target y obviamente yo no le he dicho a esto que ejecute una sola vez. Yo no le he dicho. Simplemente, ¿qué pasa acá? Llena la orden y como vuelve a ejecutar el mismo condicional, porque va a volver a entrar aquí en el momento en el que esto es mayor a minutos, y va a volver a entrar aquí donde dice que si estamos flat. ¿Sí ves? Entonces, como ya estamos flat, aquí todavía no hay una condicional. Ahora, ¿cómo podría ser para que solo ejecute una ruptura de rango? Vamos a crear un booleano. Este booleano se llama, le voy a poner executed, ¿ok? Básicamente, aquí le voy a decir, si es que estamos flat y es mentira que hemos ejecutado, quiero que haga esto de acá. Y aquí, cuando ejecuta, vamos a ponerle esto en true. Entonces ya sé que el booleano se va a marcar como true cuando hayamos abierto una operación. Entonces aquí, la próxima vez que intente entrar acá, ya no va a poder hacerlo porque ya le he puesto esto negado acá. Entonces, también esto aquí lo tengo que reiniciar aquí. Executed, vamos a ponerle false al principio de cada sesión. Sabiendo exactamente dónde tengo que poner esto aquí, vas a ver cómo ahora recargo la estrategia y ahora solo me ejecuta una sola vez. O sea, tienes que entender muy bien lo que haces para que puedas saber dónde poner qué cosas, ¿no? Bueno, 20 minutitos de video, bastante programación, de todas maneras, creo que pocos llegarán hasta el final, pero bueno, nos vemos en una próxima ocasión.